Hola, ¿qué tal? Estimadas amigas y amigos que nos siguen en este programa de Polémicos. Estamos aquí para presentar ante ustedes nuestro programa número 4, con un tema de suyo interesante. Soy su amigo Xicoténcatl Delgado Santiago, maestro, lingüista con estudios de Derecho, escritor y orador profesional. Vamos a hacer el análisis este día de un tema muy interesante, de verdad se los digo, al que por supuesto también le hallamos la polémica, porque el hecho mismo de que este personaje, como lo prometimos en el programa pasado, que está incluido dentro del desarrollo de la literatura latinoamericana y que se convirtió con el paso del tiempo en uno de los más grandes escritores, muy reconocido, sudamericano, que incluso fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982, ya adivinaron. Se trata del maestro Gabriel García Márquez. Uno de los más grandes escritores, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, por la naturaleza de su obra, porque perteneció a aquella famosa época del boom latinoamericano, junto con otros escritores destacados como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Maestro del realismo mágico, ciertamente, que sin embargo reconoce en Juan Rulfo, nuestro Juan Rulfo de México, el autor de Pedro Páramo, a su maestro, quien verdaderamente constituyó en Pedro Páramo una novela donde aparecen los muertos como vivos, los vivos como muertos, en una narración sin ninguna cronología y donde la magia aparece a cada instante. De ahí, Gabriel García Márquez reconoce, obviamente, esa paternidad. Si no fuera así, Gabriel García Márquez no hubiera podido crear la máxima novela del realismo mágico que surge en América Latina. Y lo dije en el programa pasado. América Latina ha experimentado tantos problemas de carácter político, de dictaduras, de azonadas, de cuartelazos, de tantos problemas y fenómenos sociales, que América Latina es un continente lleno de resiliencia. Y ahí es donde nosotros entramos, porque México no ha sido ajeno a estos fenómenos, aunque no tanto en el siglo XX como el resto de América, desde Centroamérica y todo Sudamérica. ¿Cuál es el factor más importante de la obra de Gabriel García Márquez? La manera en que él concibe su literatura, la forma en que se va construyendo el escritor, porque su primera etapa le ayudó, lo forjó, lo cinceló y a final de cuentas se convirtió en el gran maestro. Porque primeramente fue periodista, participó en varios periódicos a nivel Colombia, su país de origen, y a partir de ahí, esa forja le dio, digamos, un toque único, porque muchas de sus obras tienen atrás investigación periodística. Y hay un factor muy importante que tengo que compartirles. Para quien haya leído a Gabriel García Márquez, estará de acuerdo conmigo en que su prosa es muy poética. Él narra como un poeta. ¿Y saben por qué? Porque Gabriel García Márquez quiso inicialmente ser poeta. Es obvio que el querer ser poeta significó leer mucha poesía. Por lo tanto, toda su prosa está salpicada de mucha poesía por la forma tan bella en que él narra. Más allá de la estructura de los libros, más allá de su obra maestra, el amor
en los tiempos del cólera desde un enfoque poético y para mí la mejor novela del romanticismo y del amor a nivel mundial. Sin embargo, todos coinciden que 100 años de soledad es su máxima obra. Vamos a explicar estos paradigmas. ¿Por qué 100 años de soledad es su máxima obra? Porque la fue construyendo poco a poco. Macondo, cuando escuchamos la palabra Macondo, un pueblo, un lugar ficticio, no se construyó de la noche a la mañana. Ni siquiera en los 20 meses que duró la escritura de 100 años de soledad. Todo un récord, tal vez a nivel mundial, en la construcción de una gran novela. Porque ciertamente fue un desafío para él. La idea ya la traía desde sus primeras novelas donde aparece Macondo, en La hojarasca, en El coronel no tiene quien le escriba, en Los funerales de mamá grande, por supuesto. Y en cada una de esas novelas hay una construcción de ese lugar. Y la forma tan exquisita en que el autor va buscando, va seleccionando incluso los nombres de sus personajes. Por eso es que son tan disímbolos. Desde mi punto de vista, yo diría, son un poco raros. Imagínense, claro, es el nombre de su madre, Luisa Santiaga. Pero decir de dónde apareció el coronel Aureliano Buendía y toda su descendencia. El estilo, que es un estilo diferente al de otros escritores, de Gabriel García Márquez, era a acudir a un directorio. De esos directorios gigantes que antes conocíamos, de 1 o de 2 ladrillos, donde aparecían miles de nombres. ¿Qué hacía? Seleccionaba tal vez los de su mayor agrado, tal vez los que tuvieran resonancia, y entonces hacía combinaciones. Cuando hacía combinaciones, entonces ya aparecía el nombre de un personaje, dependiendo si fuera un personaje principal o secundario. Sin embargo, ahí estaba. Y así es como constituyó, así es como construyó a todos sus personajes con este estilo. Porque cuando él se enteró cómo lo hacía Juan Rulfo, yo creo que no le agradó. A mí tampoco me hubiese agradado de pronto saber que Juan Rulfo lo que hacía es que se metía a los panteones y ahí buscaba nombres. Y el nombre que le resonara, el que más le gustara, ¡pum!, lo seleccionaba y lo ponía en su obra. Fíjense, tomar de pronto de una lápida X nombre y se convierta después en un personaje literario. Es curioso. Cada escritor tiene su forma muy peculiar de hacer este tipo de selecciones. Sin embargo, Macondo, que es el punto central de esta novela que analizaremos en el siguiente programa, porque hoy me quiero concentrar en 2 de su misma autoría, obviamente, y que desde mi punto de vista tienen esa importancia. ¿En qué sentido? El amor en los tiempos del cólera ni se imaginan. O tal vez el que ya la leyó y sepa de dónde surgió esta historia, se va a sorprender. Porque dije hace rato, desde mi punto de vista, y ahí está, es donde tal vez entre la polémica, porque va a haber quien esté de acuerdo conmigo y quien no. Pero resulta que esta novela tiene como base la historia de amor de los padres de Gabriel García Márquez. No con el exceso que planteó aquí, cuando un gran enamorado como Florentino Ariza de Fermina Daza la tuvo que esperar para estar con ella como el amor de su vida más de 70 años. Porque se atravesó en el camino de Fermina Daza el doctor Juvenal Urbina. Sin embargo, Florentino se mantuvo soltero. Nunca se casó porque estuvo esperando a Fermina hasta que ésta enviudó y entonces ahí cobró sentido el amor en una época complicada. Por eso el nombre, el amor en los tiempos del cólera, que efectivamente se refiere a la enfermedad. Sin embargo, también le da un enfoque de enojo, porque es parte de la misma historia, y ahí es donde entra la belleza de esta novela,
reitero, bellísima. Si ya la leíste, estarás de acuerdo conmigo o tal vez no. Si no la has leído, te invito a que la leas, porque es una historia de amor bellísima. Y aquí es donde voy a meter un contraste respecto de la extensión de una obra. Les voy a comentar y a recomendar también. Crónica de una muerte anunciada. Una novela breve, son 100 páginas, no se compara con la extensión de las 400, casi 400 de 100 años de soledad y casi las 500 de El amor en los tiempos del cólera. Son diferentes extensiones, sin embargo les tengo que decir que Crónica de una muerte anunciada fue construida desde su primera concepción y la investigación periodística que hizo el maestro Gabo durante 30 años. Alguien diría, ¿cómo pudo realizar 100 años de soledad en 18, 20 meses y haber escrito Crónica de una muerte anunciada en 30 años? Es algo tal vez paradójico, tal vez contradictorio, pero no es así. Simplemente la historia, cada historia que Gabriel García Márquez trabajó, lo hizo con una meticulosidad extraordinaria donde todo tenía que encajar. Y si lo hizo en 30 años es porque no encajaba, y cuando encajó, la concluyó y entonces sí dio el palomazo para la editorial. Aquí es donde, entonces les quiero decir, centrándome en qué es la polémica. Primer punto, aun cuando fue Premio Nobel de Literatura, ¿saben qué decía de su premio? Ese premio solo sirve para no hacer filas. Lo dijo en una entrevista que ofreció a un escritor de la revista Nexos, años después de que se le otorgó el premio, y le preguntaron, ¿cuál es la importancia de usted para el premio? El premio, ¿por qué es importante? No, ese premio solo sirve para no hacer filas. Porque cuando te ven que estás ahí formado, ¿sabes qué? Pásele. Esa importancia le dio. Claro, no la importancia o poca importancia que les llegaron a dar en el pasado solo un escritor, Jean-Paul Sartre, que cuando le fue otorgado el premio, el único escritor del mundo que por congruencia ideológica lo rechazó, nunca lo quiso recibir. Ha sido el único hasta la fecha. Y aquí es donde yo me encamino al punto nodal de la última polémica que generó Gabriel García Márquez con la última novela, escrita también breve, del estilo de Crónica de una muerte anunciada. El título de por sí fue escandaloso. Y claro que generó escándalo, sobre todo en el sector de los feminismos, de las luchas feministas. Yo respeto mucho. Sin embargo, yo creo que escandalizó medio mundo con su pequeña novela Memorias de mis putas tristes. Vean ustedes, el título es polémico, es fuerte, y que sin embargo revela, no sé si un viejo sentimiento o un viejo afán, porque resulta que es la historia de un hombre ya de más de 90 años que tiene el deseo, como regalo de cumpleaños, tener a una mujer joven de aproximadamente 14 años, que además era virgen. No se consumó esto, claro que no en la novela. Sin embargo, el simple afán de que un escritor de esta categoría lo hubiera pensado fue motivo de ataques y de polémicas. Por supuesto que hubo detractores y también defensores, porque más allá de la polémica está el resultado que puede tener un gran escritor como Gabriel García Márquez, el casi padre o el segundo padre del realismo mágico, en cuyas líneas podemos leer que la literatura es uno de los juguetes de los cuales dispone un autor para burlarse de la gente. Te agradezco mucho tu atención. Ojalá que haya sido de tu agrado. Por favor, si no me estás siguiendo todavía, suscríbete a mi canal, porque existirá más contenido de este tipo, porque lo seguiremos haciendo más polémico
y lo más interesante que podamos en torno a este tipo de figuras. Reitero, no va a ser solo literatura, lo dije en el primer programa. Vamos a meter temas históricos, de ser posible políticos, todo con polémica. Muchos pensadores también, que hoy día están en boga y que tenemos que analizar, por supuesto. Si te gustó, dame like y nos vemos a la próxima.